El primer caso que veremos hoy es el tema de cerrar conexiones HTTP y el body, por decirlo así, cerrarlo cada vez que lancemos un request. Entonces, cuando nosotros hacemos un request a una URL, recibimos dos cosas, un response y un error. Y normalmente, bueno, muchas veces esto se nos va a olvidar de hacerlo, simplemente cerrar el body, y es necesario para que no haya leaks de recursos ni nada. Entonces el body se tiene que cerrar. Pero el body no siempre está presente. Entonces lo que muchas veces se hace es que se considera que si hay un error, pues normalmente la respuesta vendrá vacía y esto no se podrá ejecutar con el defer. Lo que en el caso, pues eso, de que hubiese error, seguramente aquí más tarde se está comprobando si el error es igual a nil y sale. Se ejecutaría el defer, el body sería nulo, esto petaría con un panic. Entonces lo que se hace mucho es mover esto aquí. Y este es un enfoque que no está mal. Este está bastante bien, puesto que comprobamos el error primero y después hacemos el defer. Pero aún así hay algunos casos en los cuales hay un error, pero también hay respuesta. Entonces lo ideal sería hacer que si la respuesta es diferente de nil, ponemos el defer aquí. Entonces después ya podemos tratar el error, imprimiendo por ejemplo el error y saliendo, escapando de la función, lo que haría trigger del defer y se cerraría el body, obviamente, de haberlo. Pues vamos, estas son las tres aproximaciones. Lo que veréis mucho, y lo que he visto más a menudo, es esto así, ¿no? Pero esto todavía podría dar leak de memorias en algunos casos muy concretos. Y nada, esto es bastante común de dejarlo abierto y no llegarlo a cerrar. Aquí, bueno, simplemente para que lo tengamos claro, el IDE nos está diciendo que aquí no estamos capturando el error. Entonces, en este caso, en el caso de que no quisiésemos hacer nada, yo soy partidario de ponerlo explícito. Ahí está, ¿no? Declaro una función y explícitamente ignoro el error. Así el IDE no se queja y se ve claramente que estamos ignorando el error. Vale, el siguiente que tenemos es este de aquí. Entonces, esto va un poco más de lo mismo y tiene que ver con cerrar las conexiones. Esto va otra vez con posible leak de recursos, mediante el cual cuando nosotros hacemos un request, esto puede dejar una conexión abierta. Entonces, a menos que preparemos el request, como sea aquí el caso que se está preparando, y le pongamos el request close igual a true, esto sería equivalente a poner este header, connection closed. Esto lo que hace es que cuando lanzamos el request, incluya este header. Entonces, independientemente de lo que el servidor remoto nos diga, que hay algunos que pueden estar configurados con Keep Alive, lo que haría que mantendría la conexión para poder realizar más peticiones con la misma conexión. Entonces, en el caso de que nosotros sea una única conexión, que no queramos nada más, estará bien poner el request close siempre o la cabecera, como se quiera, una de las dos. Son equivalentes. Y lanzar los requests. Si no, podríamos tener leak de conexiones que estarán abiertas por detrás y seguramente Keep Alive después hay un timeout, ¿no? En el que después acaba cerrando la conexión. Pero para evitar problemas esto también es algo bastante común. Y después, nada, el flujo sigue siendo el mismo. O sea, aquí, pues lo que hemos visto antes, ¿no? Si comprobamos que la respuesta no sea nil, cerramos, comprobamos errores, leemos y todo igual, todo exactamente igual. Es simplemente pedirle nosotros en la petición cliente que, oye, mira, que nosotros no queremos mantener la conexión abierta, que la podemos cerrar, ¿no? Y el último, y este tiene su miga. Entonces va sobre comparación de structs. Entonces, si nosotros tenemos un struct con este data, por ejemplo, vamos a ver uno por uno. Enteros, floats, números complejos, strings, runas booleanos, canales, en este caso de strings, una interfaz, un puntero a un byte o un array de bytes, todos estos elementos son comparables entre ellos. Entonces nosotros aquí en el main, como podéis ver, creamos dos structs vacíos, ¿no? Entonces todo esto de aquí se inicializa con valores 0, zero values, y los podemos comparar. Entonces si ejecutamos esto de aquí nos dará que v1 y v2 son true, porque todos los valores en sus valores 0 son válidos. Por ejemplo, en este caso, que es un poco más complejo, ¿qué tendremos? Pues que un slice de 10 de bytes pues son 10 elementos dentro del array que todos son 0, ¿no? Porque el zero value de byte es 0. Bueno, estos son comparables. Pero después tenemos estos otros, data not compatible o no comparable, que si lo ponemos aquí, de esta misma forma, pues entonces el compilador mismo ya se queja y te está diciendo, oye, mira, que
el operador igual no está definido para este struct, porque hay algún tipo que mientras que int sí que es comparable, todos los demás no lo son, ¿no? Esto es un slice de funciones que devuelven un booleano. Vale, esto no es comparable. Aquí tenemos doIt, aquí tenemos una función que devuelve un booleano. Tampoco es comparable. Los maps tampoco, porque al final un map no es más que una referencia a una estructura de datos, y un slice de byte tampoco, porque otra vez un slice es una referencia a un array, ¿no? Son referencias, entonces no podríamos compararlo. Claro, esto nos dificulta un poco el trabajo para saber si dos structs son iguales o no. Entonces, hay diferentes modos. Uno de ellos sería que nosotros, pues con esto de aquí, pues hagamos una función, data, y aquí is equal data2, y esto que devuelva un booleano. Y aquí pongo false de momento, pues aquí se trataría de ir comparando uno por uno, pues d.num es igual a d2.num, ¿no? Vale, pues si este es igual y d. Y aquí los checks, aquí nosotros tendríamos que definir qué es igualdad y qué no lo es. Claro, con las funciones es bastante complicado. Entonces nosotros definiríamos con el isEqual qué es igual que qué. En cualquier caso, aquí irían n cosas, lo que nosotros consideramos que hacen igual dos structs, y finalmente sería llamado esto, vamos a simplificarlo, vamos a ponérnoslo así, pues isEqual se llamaría pues v1.isEqual con v2. Y aquí en este caso, dado que estamos comparando con el número, que es lo más sencillo, es un caso trivial, pues aquí nos diría que sí que son iguales, ¿no? Bueno, esto es un modo de enfocarlo. Pero Go ya nos da algunas ayudas, ¿no? Para intentar solucionar este problema. Y aquí tenemos dos structs con datos que son incompatibles y utilizamos el paquete reflect. Y tiene un deep equal, v1, v2, y esto imprime true, esto imprime que es correcto. Entonces el deep equal este en cuestión, veamos la docu, bueno, pues aquí te cuenta mil milongas, no, madre mía, y te dice si la x y y son deeply equals. Y aquí te va a explicar con arrays, con structs, con las funciones, ¿no? Todo esto, yo que sé, por ejemplo, las funciones, ¿cómo las compara? Pues se considera que las funciones son deeply equal si if both are nil, y si las dos son nil. Otherwise they are not deeply equal. Vale, ok, pues si las dos son nil, pues imagínate tú, ¿no? Las interfaces son deeply equal if they hold deeply equal concrete values. Vale, pues sería ver los valores concretos y mirar si son iguales, ¿no? Con el map, pues lo mismo, ¿no? Entonces, hay una definición que, claro, se puede adaptar a tu necesidad o no. En cualquier caso, tienes aquí el deep equal, que es una función que es bastante lenta, pero te puede sacar de algún percal. Aquí, por ejemplo, vemos que están definidos dos maps de strings, y este define 1A, 2B. Aquí lo define en el orden inverso, pero recordemos que los maps en Go no mantienen el orden. Entonces, en este caso, te diría que ambos son iguales, son equivalentes más que iguales. Entonces, bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Y del mismo modo con los slices, que recordemos, los slices están dentro de las cosas que no podemos comparar, pues aquí pues también, ¿no? También 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues esto imprime true. Bueno, esto te salva, ¿no? Para muchos casos, pero no siempre, porque el deep equal tiene algunos problemillas, ¿no? Uno de ellos, y tenemos que ser conscientes de esto, pues es por ejemplo, que aquí tenemos un slide de bytes, pero que es nil, y este es un objeto vacío. Cuidado, son dos cosas distintas. Uno es que es un slice inicializado con cero elementos dentro, y el otro es nil directamente. Y en cambio, byte.equal, esto te imprime que es true. Vale. Entonces, tenemos que ir con cuidado porque, claro, cada uno tiene su noción de lo que es una igualdad y dependerá de cada caso de lo que nosotros queramos hacer concretamente, que la implementación que hay nos sirva o no. Entonces, por lo general, es bastante interesante revisar la documentación del deep equal, ir a la documentación de Go y verlo, y equal y demás, para conocer los entresijos, saber exactamente cómo lo han enfocado ellos y si cubre nuestro caso. Entonces, no utilizarlo ilegalmente. Tenemos más, tenemos el de strings equal fault. Tenemos, a ver, el equal fault, este es el de mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Exacto. Entonces, este, por ejemplo, te mira si son iguales independientemente de las mayúsculas y minúsculas. Bueno, pues tienes que ver exactamente, porque ahí te dice
interpreto el string como UTF-8 y are equal Unicode case folding. ¿No? Son cosas como muy concretas. Igual con algún idioma pues hay ciertos caracteres que la mayúscula y minúscula en Unicode case folding pues no sea igual. Bueno, pues miradlo, se tiene que entender y ya está. Y en principio si os sirve, pues usarlo. Pero cuidadín, porque tiene su mejilla en la comparación de structs. Por otro lado, a mí personalmente me parece que si tú tienes un struct así y lo quieres comparar con otro, estás haciendo algo bastante raro, bastante turbio. Un checks, un slide de funciones, raro. Una función definida, raro. Comparar maps, esto más normal, y eso también, ¿no? Bueno, pero entonces, nada, simplemente tenlo en cuenta y ya está. El caso más sencillo, que todos los tipos sean tipos nativos, compatibles entre ellos, y ya está. Pero recuerda, en este caso de aquí, vamos a comentar todo el código. El primer ejemplo, aquí en el caso de que esto de aquí que fuese compatible y lo estamos usando con el operador de igualdad, tal que v2, v1, v2, aquí, perdón, estoy data not compatible. Vale, con datos compatibles los estoy comparando. Esto me dice que todo bien. Claro, imaginemos que hemos picado este código. Bastará que nosotros modifiquemos el struct original para meterle algo que no es compatible y obviamente hacemos todo el struct no compatible. Esto dejará de funcionar y aquí nos tendríamos que buscar la vida para compararlo. Entonces, cuidadín con la comparación de structs. Ya está. Y de momento esto es todo.